Bueno, buenas noches a tercero BTP Salud Comunitaria. Soy el doctor José Luis Martínez con nuestra primera clase en video. Vamos a empezar con lo que les había dejado un poquito de primeros auxilios. Ya vamos a entrar de lleno. Y como ustedes saben, los primeros auxilios pues son muy importantes para poder rescatar una víctima. En primeros auxilios se llama víctima, ya en el hospital se llama paciente. Y es bueno que todos sepamos primeros auxilios. Entonces podemos salvarle la vida a cualquier persona que esté en apuros, ya sea familiares o no familiares. Cuando hablamos de primeros auxilios, casi todos nos imaginamos una ambulancia, alguien que lleva a un herido, que lleva a un enfermo, una mujer embarazada, etc. Pero los primeros auxilios es más complejo que solo imaginarse una ambulancia. Pues vamos a ver los primeros auxilios básicos. Y ahí están los objetivos. Los pueden leer, pero vamos a entrar de lleno para no perder tiempo. Y lo primero que vamos a diferenciar es entre una emergencia médica y una urgencia médica. No es lo mismo emergencia que urgencia. La emergencia médica es a corto plazo. La víctima puede morirse o complicarse más rápido que en una urgencia, aunque la urgencia se puede convertir en una emergencia. La emergencia es todo evento súbito que compromete la vida de una persona y que debe ser resuelto de inmediato. Ejemplo, un paro cardíaco respiratorio, un atragantamiento, hemorragias, un trauma de columna, un trauma de cabeza, etc. Mientras que una urgencia médica es un evento en el que una persona debe ser atendida lo más pronto posible, pero no está comprometida inmediatamente la vida de esa persona. Pero si no se atiende, se puede convertir en una emergencia. Por ejemplo, una fractura de fémur, que es el hueso más largo del cuerpo, una hemorragia leve, un politraumatismo, un accidente de moto. Puede ser que llegue fracturado, pero se convierte en una emergencia después. Entonces no es lo mismo emergencia que urgencia. Hay que correr más en una emergencia, pero no es que la urgencia no la vamos a atender, porque esta se nos puede convertir en lo peor también. Primeros auxilios básicos. Definición de primeros auxilios. ¿Alguien encontró, no? Pues los primeros auxilios, como su palabra lo dice, son los cuidados inmediatos, temporales y necesarios que se le dan a una persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad hasta llevarlo a un centro hospitalario. O sea, los primeros auxilios son todas las atenciones primarias que se dan en el lugar del accidente antes de llevarlo al hospital o a un centro de salud. ¿Cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? Esta es una tareita que les dejé. Bueno, los primeros auxilios, lo principal es salvar vida. Es lo principal. Pero aquí hay otros objetivos. Conservar la vida es uno, ya lo dijimos. Evitar complicaciones físicas y psicológicas. O sea, evitar que se complique, que se vuelva más grave o que quede con secuelas para toda su vida. Hay que evitar eso. ¿Qué otro objetivo? Ayudar a la pronta recuperación de ese accidente, de esa enfermedad, de esa contingencia que tuvo esa persona. Asegurar el traslado de la persona a un centro médico. Eso es importante. Si usted va a atender una víctima con un problema, asegúrese de que tenga un transporte inmediato al centro hospitalario más cercano. Bueno, una cosa importante que deben tener en cuenta todos ustedes es quién va a prestar primeros auxilios. ¿Quién es el que debe prestar primeros auxilios? No se necesita ser experto o profesional. Estos conocimientos los puede tener cualquiera. Pero sí hay que hacerlo con responsabilidad. Por eso se llama ahí, ¿qué es el primer respondiente?
el que responde y se responsabiliza de esa víctima que va a atender. Ese es el primer respondiente. El primer respondiente es la primera persona que decide participar en la atención de un lesionado, el cual puede o no ser un profesional de la salud. Puede ser experto o no. Es el encargado de evaluar la escena, comenzar la revisión del lesionado y activar el servicio de emergencia. O sea, llamar a las autoridades competentes para que vengan con ambulancia, con otros voluntarios, otros paramédicos a atender a esa víctima. Los asistentes de primeros auxilios son personas entrenadas para llegar a las víctimas, determinar qué está mal en ellos, son los encargados de dar los cuidados de emergencia y cuando es necesario movilizar sin causar otras lesiones a esa víctima. ¿Qué obligaciones tiene la persona que está encargada o se responsabiliza de atender a esa víctima? Tener el primer contacto de tener con esa persona es el encargado respondiente, es el que tiene el primer contacto. Pedir ayuda porque no siempre se puede trabajar adecuadamente solo. Usted no lo sabe todo. Tiene que pedir ayuda a los Mirandas que andan ahí, ¿van? Realizar la evaluación primaria de la víctima. Ya adelante vamos a ver qué es evaluación primaria y evaluación secundaria. Solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia adecuados. Activar el servicio de emergencias, quiere decir SEM. Permear la vía aérea o liberar la vía aérea en caso de ovase. Ya adelante vamos a saber qué es ovase. Pero permear la vía aérea es abrir la tráquea para que pueda entrar mejor aire. Ya vamos a ver las técnicas para ver cómo se hace. En caso necesario debe iniciar el RCP básico, que también lo vamos a ver en una clase aparte, reanimación cardiopulmonar. Dar datos de las lesiones y de la víctima, así como las atenciones dadas a las personas del servicio de emergencia al llegar al lugar, ¿va? En el servicio de emergencias médicas. ¿Cómo activamos el SEN? Esto lo va a pasar rapidito. En Estados Unidos pues se usan computadoras, vía llamada, el 911 que ya se inventó aquí, pero que en Estados Unidos es más efectivo. Señalar a una persona, nombrar a una persona, las características que tiene. ¿Me puede ayudar en llamar a las autoridades? Es lo que va a decir usted. Va a buscar a alguien que se encargue de llamar a la Cruz Roja, a los bomberos, a la policía, etc. Usar voz imperativa y de respeto. Cuando usted va a atender a una víctima tiene que ser serio. No chabacanear porque la gente va a pensar que usted no sabe nada. Dar el número de teléfono a quien debe llamar. Pedirle que regrese a confirmar la llamada para que estemos seguros de que van a llegar a auxiliarnos. Bueno, esto es importante. Antes de atender a una víctima no nos tiremos de héroes. Tenemos que, primero yo, después yo y siempre yo. Porque si no van a haber dos víctimas o más víctimas. Entonces la seguridad personal. Miren, aquí hay cables eléctricos, ella no está tocándolo con sus manos, está tocándolo con una vara para que no transmita, no se vaya la electricidad por los alambres y la vaya a electrocutar a él. Entonces la seguridad de nosotros es primero siempre. Si usted no sabe nadar, no se tire. Si usted no sabe una cosa, no lo haga. Para proporcionar una buena atención hay que estar libres de riesgos, no arriesgarnos de puro gusto. ¿Qué precauciones generales debemos de tener para prestar primeros auxilios? Cuando vamos a atender a la víctima y estamos en el lugar, ¿qué precauciones debemos de tener? Las siguientes. Determinar los posibles peligros en el lugar del accidente. ¿Qué nos puede pasar y qué no? Movilizar a la víctima a un lugar seguro si es necesario. Si no es necesario, no la movilice. Usar equipo de bioseguridad. Vamos a tener una charla de bioseguridad más con lo que está pasando en la pandemia. Que es bueno que lo sepan, ¿no? Pero tener un equipo de bioseguridad, mascarilla, guantes, bata, lentes. Pero aquí en Honduras estamos con las uñas, ¿no? Los bomberos trabajan con las uñas.
Evitar movimientos innecesarios a la víctima. No lo movamos si no es necesario. Claro, si está a la orilla de un río, a la orilla del mar, hay que sacarlo de ahí porque la inundación lo puede ahogar. O sacarlo de una casa que esté incendiando. Pero si está en un lugar seguro, no lo movilice. Si está consciente, pedir permiso para atenderlo. Siempre. Yo lo voy a atender, me da permiso. Deja que lo atienda, deja que le ayude. Porque hay personas que no piensan lo mismo. Proporcionar seguridad emocional y física. Estoy aquí para ayudarle. Yo soy de la Cruz Roja, o soy médico, o soy paramédico, o soy bombero. Déjeme ayudarle. Yo lo voy a atender. Darle seguridad y darle esa confianza y emocional a la víctima. No dar medicamentos. No dar nada tomado. Solo que usted esté bien entrenado y sepa lo que va a hacer. Pero mientras tanto, no dé nada, ni agua, ni nada. Porque puede ocasionar un peligro más. No dar de beber si está inconsciente. Peor si está desmayado, no le va a dar tomar nada porque lo puede ahogar. Más si va a vomitar. Con el mismo vómito se puede ahogar una persona. No haga comentarios sobre el estado de la víctima. Usted no puede decir, qué hoyo el que tiene, qué herida, casi pierde el brazo. No puede decir eso si está consciente de la víctima, porque lo va a poner peor, lo va a poner emocionalmente más alterado. Entonces no hay que decir lo que tiene la víctima, ¿verdad? Certificar y custodiar las pertenencias de la víctima. Siempre haga una anotación de lo que tenía la víctima, si tenía dinero, identidad, papeles, qué sé yo, documentos. Porque después dicen, el que me ayudó se robó el anillo, el que me ayudó se robó el reloj. Entonces uno siempre debe consignar las cosas y hacer un inventario y dárselo a la policía lo que encontró o a los familiares, ¿va? Porque también acordémonos que a la autoridad le gusta agarrar lo ajeno. Oriente a los familiares sobre los procedimientos o cómo atender a la víctima, ¿no? Usted, mire, voy a hacerle esto a los familiares. Darles confianza también. Guarde la calma y no se siente inseguro. Porque si lo miran inseguro, van a dudar de usted. No le van a tener confianza y le van a faltar el respeto. Más los mirandas que están ahí, los mirandas que se acercan a ver los accidentes. No pasarse por encima de la víctima. Jamás, solo que sea necesario. Pero si usted se pasa por encima de la víctima y lo empujan, puede caer encima y lesionarlo más. Liberarlo de objetos que dan presión. Aflojar el reloj, la cadena, la faja para que mejore la circulación. Porque si lo está oprimiendo, entonces no va a tener buena circulación de sangre. Miren, esta es una víctima, una escena real. Horrible, pero así se dan los accidentes. Partido en dos esta víctima. ¿Qué vamos a hacer primero? Evaluar la escena. Ya dijimos, mirar qué riesgos tenemos, qué peligros, para que no corramos el riesgo nosotros de ser una víctima nueva en la escena del accidente. Miren, son los accidentes en las autopistas de Honduras, entre Tegucigalpa y Cortés más que todo. Desecho los carros. Entonces hay que evaluar la escena. Asegurar la escena para seguridad propia y evitar percances. Hay que evaluar bien la escena. Cuando usted se le acerque a la víctima, no se le acerque de un solo, pregúntele, tóquelo. ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? Vengo a ayudarle. Y lo toca por las manos o por los pies, porque si usted viene y agarra a una víctima que está muy alterada y que tal le pega un trompón a la víctima a usted, o una patada, no sabe, pues entonces hay que tocarlo de larguito para irle dando confianza de que usted lo va a atender. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? La evaluación primaria. Es lo primero que se hace en una víctima. Después de evaluar la escena, evaluación primaria.
¿Qué es la evaluación primaria? Es un proceso ordenado que nos ayuda a identificar cuáles son las lesiones o condiciones que pueden poner en peligro rápidamente a la víctima. Hay que evaluarlo lo más rápido posible para ver si tiene algo que lo puede matar o lesionar gravemente, pero así. Y ordenado, ¿eh? Que va desde la cabeza. Lo primero es los signos vitales, que vamos a ver. Debe ser rápida y eficaz. Esta evaluación primaria no debe de pasarse de 10 segundos para saber qué tan grave está la víctima o no. ¿Qué debe determinar? El estado de los signos vitales, que vamos a ver en otra charla que son signos vitales. Conciencia si está en sí, en sus cabales. Frecuencia respiratoria, condición circulatoria, si tiene pulso, si está respirando, si siente. Señor, ¿se encuentra usted bien? ¿Puedo ayudarle? Y le toca el pie o le toca la mano. No se va de un solo. Entonces, algo importante para evaluar la condición de conciencia de una víctima es este acróstico, estado de conciencia por Audi. A significa que está alerta o no está alerta. Si está alerta va a hablar, si no está alerta es que esté en coma o desmayado. Y el que está en coma o desmayado está grave. B significa tiene o no respuesta verbal, contesta, pues, ay, me duele aquí, sí, estoy bien, o no le contesta nada. Y el que no contesta nada es que puede creer que está grave. D significa solo responde a estímulos dolorosos. Si no está consciente ni le contesta verbal, usted pellízquelo. Y él dice, ay, ¿qué pasa? Respondió al dolor. Pero si no responde tampoco al dolor, es que está grave. Y la I es que está inconsciente totalmente. Eso le da un pensamiento o una imaginación de que el paciente necesita volar porque si no se le muere. Y otra cosa importante con la evaluación primaria es la técnica ABC. ABCD o ABC le dicen algunos. ¿Qué significa? A, abrir la vía aérea. Ya vamos a ver cómo se abre la vía aérea para que la tráquea quede limpia y pueda entrar aire. Ventilación. Usted le va a dar ventilación, ya sea boca a boca o con un ambú. La circulación, mejorar la circulación, aflojar las prendas muy apretadas. Y la D, drogas, pero las drogas o medicamentos solo las va a poner alguien que esté entrenado, un paramédico o un médico. Nosotros podemos llegar, nosotros aquí en Salud Comunitaria, hasta la SEBA, mejorar la circulación de esa víctima. Y para terminar la evaluación primaria, bien evaluada, contamos con estas siglas. BES, que significa, con esto nosotros tenemos que evaluar la evaluación primaria. Ver nuestro sentido de la vista. Miramos si está respirando, miramos si se queja, miramos si se suspende el tórax y si mueve los ojos, si mueve la boca. De escuchar, oír, usamos el sentido del oído. ¿Qué vamos a escuchar? Los latidos del corazón, la respiración, las palabras si habla la víctima. Y ese de sentir con la mano, vamos a sentir si está caliente o frío y si tiene pulso, y podemos sentir la respiración con la mano también. Es importante ver, escuchar y sentir. La otra sería oler. La O, para mí es beso, el acróstico, porque la O de oler, usted va a oler ciertas sustancias si se drogó, si se metió veneno, oco o gramoxón, etc. Bueno, técnicas para abrir la vía aérea. Miren, ver, escuchar y sentir. Miramos el tórax, si se levanta o no, y con la mano en la frente y la otra mano levantamos el mentón
y así la tráquea queda abierta y así puede respirar mejor. Inclinación de la cabeza. Inclinamos la cabeza con las dos manos, agarrando la mandíbula hacia atrás, pero despacio, porque puede tener una fractura del cuello. Tracción mandibular. Inclinación de la cabeza es esta. Tracción mandibular y inclinación de la cabeza. Esas son las dos formas de abrir la vía aérea, con las manos. Y elevamos el mentón, que es la cabeza, y elevamos el mentón para que la tráquea se ponga horizontal y pueda entrar mejor aire a los pulmones. Miren. Bueno, hasta aquí es la evaluación primaria. Ahora vamos a entrar a la evaluación secundaria. La evaluación primaria es para ver qué tan grave está la víctima. Y la evaluación secundaria es para ver qué otras lesiones tiene. También es un proceso por el cual determinamos qué tipo de lesiones no visibles tiene la persona lesionada para atenderla adecuadamente. Se hace una observación minuciosa desde la cabeza a los pies. Si no hay lesiones, si no encontramos lesiones, entonces lo ponemos en posición de recuperación. En posición de recuperación ya la vamos a ver, es de lado y flexionada la rodilla. Y lo abrigamos para evitar el shock. Que vamos a ver shock en otra clase. Esta es la posición de recuperación. Si la víctima no tiene nada grave y está bien, usted lo pone de lado, derecho o izquierdo, con la rodilla levemente flexionada, y lo arropa para evitar el enfriamiento. A no ser que haya mucha calor, no le va a poner no lo va a arropar mucho. Si todo está bien, no hay lesión grave, colocamos a la víctima en decúbito lateral, se llama, derecho o izquierdo, de lado. Esa es la posición de recuperación. Miren, posición de recuperación. Hasta aquí la primera sesión, a la primera clase de primeros auxilios, ¿verdad? Posiblemente mañana les mande de la otra clase, porque como es un módulo de varias clases, este es primeros auxilios y tenemos farmacología, tenemos creo que síndrome metabólico o algunas enfermedades crónicas. Yo les voy a avisar y con las tareas también se las voy a mandar. De mañana les mando el otro video, tal vez por la tarde de la otra clase, y vamos a ir ahí poco a poco. Y les voy a decir el material que necesitan, porque sí necesitan un material para poder ejercer salud comunitaria. Que necesitan un aparato de presión, porque no crean que se van a quedar en su casa. Yo me los voy a llevar al hospital con todas las medidas, que no los vamos a exponer tampoco, para que aprendan a tomar presión, a tomar signos vitales. También allá en la sede del CETAL, nos vamos a tener que, como son poquitos ustedes, podemos tener las medidas de bioseguridad para poder aprender a poner suero, a inyectar y a suturar heridas, ¿verdad? Entonces alístense porque conmigo se aprende, ¿verdad? Y bueno, ahí nos estamos viendo y las tareas pues siempre me las mandan al grupo. Yo les mando cualquier link de algún video. Yo tengo mi canal de YouTube y ahí voy a poner mis videos. Buenas noches y bendiciones a todos.